Así sonaba el barrio San Miguel hace más de un año. Por sus calles de tierra había casas, generalmente de 2 pisos, donde funcionaban peluquerías, panaderías, sitios donde vendían internet y llamadas a celular. En los patios de sus casas, muchas familias criaban cuyes y gallinas y cultivaban plátano, yuca, ají y plantas medicinales. Los niños jugaban fútbol en las calles y todos los vecinos se conocían. Así se escucha San Miguel hoy, la zona más golpeada por la avenida torrencial del 31 de marzo. Mientras avanzamos vemos los árboles que fueron arrancados por la corriente, grandes rocas grises y casas que alcanzaron a sostenerse en su estructura. La intimidad de estos hogares quedó al descubierto. Se ven las cocinas y baños desvalijados, las paredes de las habitaciones decoradas con escudos de equipos de fútbol, imágenes religiosas y algunos retratos colgados. Nos estamos acercando a la casa de Rosa Erazo. En ella hay un grupo de mujeres reunidas conversando alrededor de un fogón. Parecen ser las únicas personas que andan por aquí. Yo hasta ahora no alcanzo a creer que eso fue una avalancha, que se creció la taruquita con la taruca grande. No, para mí que no fue avalancha. Porque esa sonadera debajo de la tierra, eso no es de avalancha. Eso es algo como de terremoto, como de las cosas. Una raíz de un volcán, yo decía, que vomitó todo ese poco. Porque mire, es que debajo de la casa sonaba como una cosa horrible, era debajo de la casa. Entonces eso que sucedió no es ninguna avalancha, eso es una oreja, una pata, un ojo, una nariz de un volcán. Sí. Para mí que eso no es avalancha. Segundo capítulo. ¿Desastre natural? Lo que pasó esa noche nos hizo mirar hacia la montaña y las cabeceras de los ríos y preguntarnos qué pasó, de dónde vinieron todas esas piedras y árboles y qué fuerzas hicieron que se desprendieran. Todos hemos buscado explicaciones. ¿Hasta qué punto somos responsables los seres humanos de lo que pasa en nuestro entorno? ¿Qué tanto podemos entender el comportamiento de la naturaleza? ¿Será normal ignorar todo eso? Este hecho, esta tragedia, la avalancha, ¿usted hubiera podido evitarlo? No, lo que sucedió en Mocoa fue un fenómeno natural imprevisible que probablemente esté asociado al cambio climático. ¿Usted cree que haber hecho algo, actuar de una manera diferente, hubiera podido salvar vidas? Lo que sucedió en Mocoa fue un fenómeno natural imprevisible. Precisamente hace 2 días... Acabamos de escuchar declaraciones de Sorrela Roca, la gobernadora del Putumayo, pocos días después de ser citada ante la justicia colombiana para rendir cuentas por lo ocurrido. Sus principales argumentos se sostienen en 2 palabras, natural e imprevisible. Sin embargo, la pregunta al periodista es válida. ¿Hubiéramos podido salvar vidas? Como no parece haber una respuesta hasta el momento, decidimos comenzar por el principio. Fuimos a ver a Mauricio Valencia, un geólogo que lleva casi 20 años en Mocoa. A él le hicimos una pregunta muy sencilla que resulta ser clave. ¿Dónde estamos parados? Esta parte de Mocoa y de Colombia está sobre la placa suramericana, que se mueve de oriente a occidente, y choca con la placa oceánica de Nazca, que se mueve de occidente a oriente. Y como las rocas están allí, hay unas que son frágiles, etc., entonces se van partiendo, se van formando fallas geológicas, entonces se fracturan. Mocoa está ubicada en parte sobre un depósito de flujos de escombros y un depósito de flujo de lodos. En esas montañas se generan flujos, avalanchas, comillas, avenidas torrenciales y botan eso aguas abajo. Es decir, que estas montañas están vivas. Llevan millones de años transformándose y continuarán haciéndolo.
Lo que ocurre es que nosotros no podemos darnos cuenta de ese movimiento a simple vista, porque nuestra vida, comparada con los tiempos geológicos, es muy breve y reciente. Las piedras que hoy cubren San Miguel son parte de esa larga historia. Se formaron hace 200 millones de años a altísimas temperaturas y se fueron fracturando a medida que salieron a la superficie, creando suelos arenosos, inestables, que además interactúan con el agua, el clima, los bosques y las personas. Antes del 31 de marzo hubo otros tantos eventos parecidos que dejaron una clara huella en el paisaje. Rocas y sedimentos de anteriores avenidas torrenciales o avalanchas, como las llamamos popularmente, han estado a la vista de todos en Mocoa. Eso se ve muy bien. Cuando uno va atrás del Colegio Goretti, eso son puras piedras, parecido a lo que ocurrió el 31 de marzo. En la Ciudadela Universitaria, uno se para allá en la Ciudadela y comienza a encontrar fragmentos rocosos, y sobre eso se ha construido Mocoa. ¿Pero por qué fue fundada en este lugar? Sabemos que desde 1547, cuando fue fundada por los españoles, Mocoa ha cambiado de lugar varias veces. Sin embargo, desde antes de la colonización, la región estaba habitada por comunidades indígenas que se desplazaban todo el tiempo. No se quedaban en un solo lugar. Digamos que se acomodaban al espacio y no esperaban que el espacio se acomodara a ellos, como sí ha ocurrido con el establecimiento y el desarrollo de Mocoa y de muchos otros centros urbanos del país. Claro, porque los indígenas tenían su manera de leer la naturaleza que les permitió entender lo mismo que nos explicaba Mauricio Valencia, que los ríos no siempre han tenido el mismo cauce, que sus márgenes fluctúan y que cada tanto se desbordan. Susana Quinchoa es una abuela de la comunidad Inga de Mocoa. Nos habló del significado de los ríos Taruca y Sangoyaco, que como otros ríos de la zona conservan su nombre ingano. Chillaco nena corcanche Tarucamanda, poredor se carcasojuma y sojuma, che parlo tian no canchepa y masame Sangoyaco. Agua espesa, sí, Sangoyaco. Sango espesa. Y yaco pues, agua. El taruca es venado, y el venado él no tiene límites, él no mira por dónde va a volar. El río Taruca ha ido por diferentes lugares. Esto no es la primera vez. Aquí dijeron que 4 avalanchas dice que ha habido, pero según nosotros sabemos, no es 4 nomás. Una de las avalanchas de las que habla Susana ocurrió hace 57 años, en 1961. Los habitantes más antiguos de Mocoa aún la recuerdan, como María Cerón, una mujer campesina de la vereda San Antonio, en la parte alta de la Taruca. Ella nos contó que esa avalancha fue muy similar a la de 2017. En la avalancha anterior yo únicamente es que tenía 1 año, me contaba mamá, que fue también durísima. Pues no hubo tantos, no hubo tantos muertos porque no vivía tanta gente a las orillas, ni era tan poblado, pues. Mamá contaba que temblaba también la tierra, ¿no? Y que ellos dijeron que ese era el fin del mundo. Sabiendo todo esto, ¿podemos pensar que fue un fenómeno completamente impredecible? María ha vivido toda su vida en estas montañas y ha observado de cerca la vida de los ríos. Le preguntamos por las posibles causas de la avalancha y nos explicó que tuvo mucho que ver con la cantidad de agua que cayó esa noche y con las condiciones del suelo. Donde llueva bien duro, ¿qué hace el agua? Remojar hacia el fondo por todas las grietas y puede correr un riesgo de deslizarse una cantidad de tierra. Y esto es muy semejante a lo que el geólogo Mauricio Valencia nos respondió cuando le hicimos la misma pregunta. Entonces, esos suelos arenosos chupan agua, llueve y van tragando, ¿sí? Pero tienen un límite. Entonces, el agua se infiltra, llega, digamos, a la superficie dura y se vuelve como un aceite. Y con el peso de los árboles, pues, eso ayuda a que caiga. Dicen que llovió en 2 horas lo que llueve en un mes en temporada de invierno. Y en Mocoa llueve mucho. Podemos imaginarlo como una reacción en cadena en la que los troncos bajaron golpeándose con rocas, taponando puntos críticos y acumulando más agua con barro. Cuando estos taponamientos estallaron, la masa de escombros y agua aumentó su fuerza. A esto se suma que las partes altas de las montañas han sido deforestadas en las últimas décadas. Estos bosques normalmente funcionan como una esponja que absorbe el agua y la retiene, evitando deslizamientos y erosión. Las piedras se mueven con la fuerza de gravedad, la lluvia, entre otros factores.
Pero ¿qué nos mueve a las personas? ¿Cómo llegó a poblarse la zona donde ocurrió la avalancha? Aquí es cuando los seres humanos entramos en la historia, ocupando una fracción mínima en el tiempo, pero muy significativa en el espacio. Llegué desplazada aquí, con mucho temor también, y todo lo que me pasó, me mataron el esposo mío en presencia mía, mirando. Me volé para acá, llegué aquí a Mocoa, y todavía lo más triste que uno ser desplazado, quedar otra vez en lo peor pues, hacer de cuenta. Ya del 2002 soy desplazada, pero ni siquiera me han dado la indemnización, ahora peor me van a dar casa. Colombia ha vivido más de 5 décadas de conflicto armado entre el Estado, distintos grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. El Putumayo es un departamento fronterizo al sur de Colombia, ubicado en plena región amazónica, que ha sido epicentro de esta guerra por muchos años. Repetidas oleadas de violencia han llevado a la población rural a situarse en los centros urbanos más cercanos. Mocoa ha recibido una gran cantidad de población víctima de la guerra. Según la unidad de víctimas, desde comienzos de los 90 han llegado cerca de 30.000 desplazados, pero pueden ser más. Actualmente se estima que cerca de la mitad de la población de Mocoa es desplazada. Las autoridades locales no han dado abasto para atender la cantidad de población que viene huyendo de la violencia y se refugia en el municipio. Pero tampoco han podido atender sus necesidades más elementales por falta de recursos y capacidad de gestión. Entonces, buscando dónde vivir, las personas se dirigieron a zonas cercanas a la ciudad, donde los lotes eran baratos, donde no parecía haber reglas ni quien las hiciera cumplir. Este es el caso del barrio San Miguel, que desapareció casi por completo. Vamos a contarles una parte de su historia. ¿Qué pasó allí en el barrio San Miguel? En 1998 se empezaron a comprar lotes, uno a uno. Cada quien compraba su lote. Para el año 2003 ya habían 327 lotes de 9 metros de frente por 18 de fondo, cada uno con su propietario. Toda gente humilde, el que no era desplazado era vulnerable, pero todos teníamos una condición económica precaria, porque el barro le daba a usted un poquito más abajo de las rodillas, no habían vías, no había agua, no había alcantarillado. Él es Víctor Espinosa, uno de los primeros pobladores del barrio San Miguel, que también perdió su casa en la avalancha. Fue presidente de la Junta de Acción Comunal, desde donde participó en los pleitos por la legalización de los predios y la adquisición de servicios públicos. Actualmente es concejal de Mocoa. La comunidad logró hacer un compromiso con la empresa de energía, pero nos tocó comprar los postes, las redes, el transformador, todo, y la empresa de energía le hacía el mantenimiento para vendernos energía. El problema es que los servicios públicos se gestionaron antes de que el barrio fuera legal. Muchas veces con acuerdos informales gestionados por líderes políticos que ganaron popularidad en la medida en que lograban beneficios para el barrio. Y el barrio seguía creciendo. La vida de los habitantes de San Miguel iba mucho más rápido que las leyes. Así lo describe Giovanni Muñoz. Después llegó mi familia, llegó mi hermana al lado de mi casa a construir y yo le dije, no hay problema, construye por donde quieras. Y después enseguida construyó mi hermano porque también compró ahí. Y enseguida vivía la mamá de mi hijo, éramos todos una familia en la cuadra y se fue construyendo y la infraestructura fue creciendo, pero como te digo, siempre había esa libertad de construir, de hacer con tus tierras y tus casas lo que quieras. O sea, la administración dejó muy libre al hombre y ese es el pecado también. Después de todo lo que había pasado, con historias de desplazamiento y pobreza, con el esfuerzo de volver a comenzar y construir una casa para vivir, para los vecinos era difícil aceptar el peligro al que estaban expuestos, incluso si ya existían advertencias. Algunas de estas advertencias eran estudios técnicos que fueron entregados a alcaldes y secretarios de planeación. Tristemente, solo recibieron la atención que merecían cuando ya no había nada que hacer. Citamos algunos documentos que han sido mencionados en medios de comunicación después del 31 de marzo. En 1987, la Autoridad Ambiental Corpo Amazonia contrató al geólogo Aramis Martínez, quien descubrió evidencias de depósitos torrenciales en la quebrada Taruca y el río Sangoyaco.
En 1993, el Servicio Geológico Colombiano analizó los sitios críticos y encontró lo mismo que Martínez. Recomendaron no construir allí porque la zona había sido afectada por flujos torrenciales repetitivos en el tiempo, que de darse, podrían reactivar algunos cauces y generar daños que estimaron incalculables. Recordemos que para ese momento San Miguel ya estaba creciendo. Poco después, en el año 99, Corpo Amazonia emitió un concepto que reafirmaba todo lo anterior, que era una zona de flujos torrenciales repetitivos donde no se debía construir. Y esto se confirmó poco tiempo después, en una audiencia pública donde se reiteró que San Miguel no era una zona apta para urbanizar. A pesar de estas advertencias, los políticos entregaron servicios públicos, la gente siguió comprando y todos insistieron en legalizar el barrio hasta que lo consiguieron. Pues la corporación Corpo Amazonia decía que no se podía construir porque era zona de riesgo. Pero siendo que ya la corporación había emitido un concepto, vinimos al Consejo Municipal y exigimos que se diera viabilidad. El juez en primera instancia se declaró impedido, no recuerdo la razón por qué. Ese proceso lo enviamos al Tribunal de Pasto y en el tribunal lo devolvieron nuevamente a Mocoa y le dieron la orden al juez pues, de que se debe respetar el derecho a la vivienda digna y a la que ya se posee, consagrados en los artículos Y sabían que si ya es un centro nucleado donde ya hay más de 200 familias viviendo, entonces ¿por qué no legalizar para que le inviertan? Porque el Estado siempre tiene una disculpa para no invertir. En realidad, el Estado sí había invertido en esa área. Teniendo en sus manos los conceptos técnicos, desde Bogotá autorizó la construcción de una subestación eléctrica, que se fue con la avalancha, y del Centro Penitenciario y Carcelario de Mocoa, que se salvó de milagro, con cientos de presos adentro. Yo solamente digo una cosa, eso pasó porque Dios quiso que pasara. Se llevó al que quiso y dejó al que quiso. Y hay mucha gente buscando culpables. Lo que sucedió en Mocoa fue un fenómeno natural imprevisible que probablemente esté asociado al cambio climático. Fue un evento extraordinario. No se trata de señalar culpables con nombre propio, pero tampoco de atribuirle todo a causas externas. Los humanos también somos responsables de lo que pasó. Aquí ha habido una cadena de malas decisiones de parte de la comunidad, de empresas privadas, de las autoridades ambientales, del gobierno local y nacional y de los líderes políticos. Acabamos de almorzar con Rosa, su hermana y su mamá. Nos hablaron de lo difícil que ha sido volver a vivir en las ruinas de su casa, aquí en el barrio San Miguel, debido a que no han vuelto a recibir el subsidio de arriendo que les estaba dando el gobierno. Se han tenido que acostumbrar al silencio, a cocinar con leña, a no tener agua ni luz y a lidiar con el miedo que sienten cada vez que llueve. Si a mí me llega el arrendito, yo tengo que buscar a dónde vivir, poder estar tranquila, pero que fuera que que no, como ahora, que dicen que van a pagar y nada, y tocó volver acá a sufrir o sufrir el temor y el miedo. Pues, y si van a empezar así a demorarse, pues tocará a toda la gente, pues tendrá que acudir a donde tienen las casitas más o menos que están un poquito bien, pues venirse a vivir para acá. Y es que en este momento hay personas volviendo a vivir en las zonas de riesgo. Es cierto que muchas lo hacen porque no tienen a dónde más ir y porque no hay claridad sobre la entrega de nuevas viviendas. También han decidido volver porque confían en que una avalancha así no ocurrirá nuevamente, en muchos años por lo menos. Pero también, y esto es perverso, hay quienes, conociendo los riesgos, construyen viviendas para vender o alquilar a las personas desprevenidas. Además, no hay fuentes de información clara sobre los riesgos a los que todavía está expuesta Mocoa. Y lo poco que se sabe con certeza no se divulga. Toda esta incertidumbre y desinformación son el escenario ideal para estos tiempos de campaña electoral en los que importa más prometer que alertar. En este momento es difícil, es complejo el tema de ser sincero con la gente. Porque es que el que hable con la verdad tiene dos cosas. Una se salva con Dios y la otra pues se la cobran en las urnas. Tristemente, sí, claro. Se lo cobran en las urnas. En tiempos de campaña la verdad es impopular.
Todo parece indicar que mientras no separemos los intereses políticos de la gestión del riesgo, en Colombia continuaremos gestionando desastres. Mañana me voy de aquí, te quedarás llorando, palomita cuculí, palomita encantadora, tu paloma parte ya, si las penas porque saben que tal vez no volverán. Mañana me voy de aquí, te quedarás llorando, palomita cuculí, palomita encantadora, tu paloma parte ya, si las penas porque saben que tal vez no volverán. Bravo. Este es un programa del Grupo Mocoa desde la base en colaboración con la productora Pausar. Realizado y editado por Lorena Gómez y Joaquín Uribe, con el apoyo de Rocío Ortiz en Mocoa. Música y diseño sonoro de Mateo Barrios. En este programa escuchamos las voces de Rosa e Isabel Erazo y sus vecinas, Giovanni Muñoz, Víctor Espinosa, Mauricio Valencia, María Cerón y Susana Quinchoa. Acabamos de escuchar a las hermanas Erazo cantar el sanjuanito Palomita Cuculí de Francisco Paredes Herrera. Entrevista a Sorrel Aroca del 30 de noviembre de 2017, tomada de Blue Radio.